Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de las novedades de la jubilación para el 2025. Y sí, amigos, empezar diciendo que hace unos días sacamos un vídeo relacionado con esa jubilación anticipada que, pues había ciertos datos que no eran correctos, así que decidimos quitar el vídeo y, pues hoy daros absolutamente todos los datos para que tengáis la mejor información sobre esa jubilación para el 2025. Así que si te parece, vamos a ello. Y sí, amigos, a partir del día 1 de enero del 2025, pues con una ley que se aprobó hace ya unos años, que buscaba esa sostenibilidad del sistema de pensiones, fundamentalmente, ya recogía que en este 2025 se aumenta esa edad de jubilación. Nos vamos a poder jubilar más tarde y además nos da una serie de condiciones para esa jubilación anticipada, voluntaria o involuntaria. De todas esas cosas vamos a hablar en el vídeo de hoy. ¿Y cuál es el cambio fundamental para la jubilación en el 2025? Pues que cambia la edad en la que vas a poder jubilarte. Estamos hablando de que de esos 65 años que teníamos en el 24 pasamos a 66 años con 8 meses, la edad regular de jubilación. Hemos de decir que es la edad regular de jubilación para todos aquellos que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. ¿Qué pasa si hemos cotizado más de 38 años y 3 meses? Pues que la edad de jubilación se queda en los 65 años. Así que si hemos cotizado menos de esos 38 años y 3 meses, tendremos que esperar a jubilarnos hasta los 66 años y 8 meses. Si ya tenemos una vida laboral más amplia, podremos seguir jubilándonos a los 65 años. Pues este es el cambio, ese alargamiento de la edad de jubilación que, se defiende porque efectivamente nuestra esperanza de vida ha crecido, porque además nuestra pirámide poblacional se ha invertido, porque ese ratio entre personas cotizando y personas cobrando de esas cotizaciones cada vez se reduce más, cada vez hay menos trabajadores por jubilado y además se prevé que en los próximos años pueda incluso a cambiar la polaridad de todo esto, ¿no? Es decir, que haya más gente cotizando o más gente, recibiendo prestaciones que gente cotizando por esas prestaciones. Lo hemos dicho aquí muchas veces, nuestro sistema de la seguridad social es claramente un sistema Ponzi, un sistema que en el mundo privado es ilegal, es perseguible, que consiste en que, los que están actualmente, los que ingresan actualmente en el sistema, pues están pagando lo que cobran los que ya cotizaron en su día. No es que el que ya cotizó en su día haya ahorrado ese dinero y ahora vive de ese dinero, no. El que se ha jubilado ahora, en su día lo que hizo fue pagar las pensiones de los anteriores. Claro, esto se sostiene cuando la pirámide poblacional es de esta manera. Hay mucha más base que gente en la cumbre de la pirámide. Ahora cada vez eso se está invirtiendo y es muy complicado que los que cotizan hoy sean capaces de pagar todo lo que hay que pagar a los que se están jubilando. Pues por eso y por muchas otras cosas, porque al final en España no tenemos un sistema de capitalización que deberíamos tener y que además deberíamos empezar a hacerlo ya mismo. Habría que empezar a hacerlo ya mismo y ver cómo esos países que sí capitalizan todo ese dinero de la seguridad social, pues ahora no solo los pensionistas tienen mucha más pensión porque todo eso se ha revalorizado, sino que incluso el propio Estado pues ha ganado desde más colateral hasta un fondo propio del Estado con cada vez más valor. Pues eso es lo que tendríamos que empezar a hacer desde ya, pero claro, esta situación también afecta al tema electoral y es que es muy difícil empezar a trabajar sobre las pensiones, empezar a trabajar sobre el sistema cuando cada vez hay más votantes que están en esa situación de cobrar las pensiones. Pues es un sistema que está muy complicado que lo podamos hacer sostenible, que las medidas que se pueden tomar para intentar hacerlo sostenible, hemos empezado por el alargamiento de esa edad de jubilación. Hace poco pues también veíamos cómo se cambiaba el criterio para contabilizar con cuántos años se calculaba la pensión, todo enfocado a pagar menos pensión y a pagarla
más tarde. Mi generación y las que van por detrás seguro que van a recibir pensión. Yo eso creo que de una manera u otra se garantizará, pero lo que está clarísimo también es que ni de lejos tendrá ese porcentaje que tiene ahora con respecto a los salarios que estabas cobrando antes, que más o menos está en un reemplazo del 80%, y mucho me temo que para cuando llegue yo, por ejemplo, a la jubilación, que me quedan todavía no se sabe, pero 15, 17, 20 años, claro, esa tasa va a estar, yo calculo que por debajo del 60 o del 50%. Así que como particulares tenemos que tomar medidas, pero como país habría que reformar este sistema y poco a poco ir trabajando, pues al principio entiendo en un sistema mixto, en un sistema que permita capitalizar parte de esas aportaciones a la seguridad social, mientras otra parte pues, se destina para pagar los actuales compromisos que tenemos con las personas que ya cotizaron y que ahora están jubiladas. Bueno, pues primera medida, nos afecta el día 1 de enero de 2025, sube la edad de cotización, no sube esa edad de cotización para los que pues, tengan una vida laboral menor a 38 años, que parece poco, pero es mucho, 38 años y 3 meses, sube a esos 66,8, 66 años con 8 meses, y bueno, para los que han tenido una vida laboral superior a esos 38 años con 3 meses, pues tendrán la edad de jubilación a los 65. Vamos a ir ahora con la posibilidad de esa jubilación anticipada. Y bueno, dentro de las opciones de la jubilación tenemos la opción de esa jubilación anticipada voluntaria, y es que queramos jubilarnos antes de la edad que nos corresponde. Y tenemos la opción. Hay dos condiciones fundamentales. Una, tener un periodo mínimo cotizado de 35 años a la Seguridad Social, y después que la pensión resultante, bueno, pues sea superior a la pensión mínima en función de esa situación familiar al cumplir los 65 años. Esas son las dos condiciones que tenemos que cumplir. Y ahora aquí viene cómo nos afecta ese aumento de la edad de jubilación. Claro, antes estábamos hablando de que al jubilarnos a los 65, pues nos podíamos prejubilar a los 63. Luego iremos porque no es gratis esa prejubilación. Es decir, si te jubilas a los 63 en lugar de a los 65, vas a tener unas penalizaciones en tu pensión ya para siempre, que no son pequeñas, que hablamos que la máxima son un 20%. Tremendo. Bueno, pues lo podíamos hacer porque nos jubilamos a los 65, nos íbamos hasta los 63. Ahora, al subir a los 66,8, pues la anticipada para todos aquellos que se tengan que jubilar a los 66,8, esto quiere decir que su vida laboral sea inferior a 38 años y 3 meses, ya no se van a poder jubilar a los 63, se tienen que jubilar a los 64 y 8 meses como anticipada. Y a partir de ahí, pues hay 2 años en los que, según el mes en el que se jubilen, pues tienen más penalización o menos ya de por vida en su pensión. Eso sí, si tú tienes una vida laboral superior a los 38 años con 3 meses, pues todavía te vas a poder jubilar a los 63, porque tu edad de jubilación, ¿cuál es? Los 65. Le quitamos 2 años a los 63. ¿Problema? Que también tenemos penalizaciones por jubilarnos antes de tiempo. Vamos a repasar estas edades de jubilación y vamos a repasar también, las condiciones de esa jubilación anticipada. Bueno, pues la jubilación anticipada también tiene en cuenta, de aquella manera, si tenemos una vida laboral más amplia o más pequeña. Vamos a ir con las penalizaciones. Vamos a hablar de la penalización por jubilarnos 2 años antes, pero nos podemos jubilar en cualquier momento de esos 2 años antes. Y bueno, pues hay un porcentaje que se nos va a aplicar por cada mes antes de tiempo que nos jubilemos. Muy importante. Y va a variar en función de esa vida laboral que tengamos acumulada. ¿Qué nos dicen los coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria en 2025? Pues nos dicen que si tenemos una vida laboral menor de 38 años y 6 meses, cada mes que nos anticipemos a la jubilación nos van a quitar un 3,26%. ¿Esto qué quiere decir? Que la jubilación anticipada 2 años, 24 meses, nos supone una pérdida en nuestra pensión del 21%. Estamos hablando que si, imagínate que tu pensión son 2.000 euros al mes, ya vas a tener 420 euros menos ya de por vida en tu jubilación por haberte jubilado un año antes. ¿Que no es un año y son 2 meses antes? Bueno, pues tenemos 3,26% por cada mes anterior a la fecha en la que nos tocará jubilarnos. Si es 66,8 meses o si es 65. La anticipada sería los 63 y 68,8 los 64,8.
2,8. Si nuestra vida laboral está entre 38 años y 6 meses y 41 años y 6 meses, fijaos qué vida laboral hay que tener, pues estaríamos hablando de que la anticipación por mes estaría en un 3,11% y la anual en un 19%. Siguen siendo cantidades estratosféricas. Si estamos entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses, la reducción mensual sería del 2,96% y la anual del 17%, o sea, la de los 2 años, 17%. Una barbaridad también. Y por último, más de 44 años con 6 meses, que esto ya es haber empezado a trabajar el primer día, estamos hablando de 2,81% por mes, que nos jubilemos antes de tiempo. Y bueno, pues si nos jubilamos esos 2 años antes de tiempo que permite la ley, estaríamos hablando de una reducción del 13% en nuestra pensión. Bueno, pues como veis, nos podemos jubilar antes de tiempo, 2 años antes de tiempo, en función de cuándo sea nuestra edad de jubilación, que también depende de nuestra vida laboral. A partir de ahí, cada mes antes de la fecha en la que nos tocaba jubilarnos, que nos jubilemos, pues tiene una reducción importante en la pensión, muy importante para siempre. Es parte de la pensión que vamos a perder. Y todo esto, como veis, viene de la edad de jubilación, y es que en 2025 la edad de jubilación sube de esos 65 años a esos 66,8 años. Pero, ¿qué va a pasar el resto de años o los años siguientes? Bueno, pues para el 2026 tenemos también una subida prevista y subiremos a los 66 años y 10 meses. 2 meses más. La jubilación anticipada por tener más de 38 años con 3 cotizados seguirá siendo 65. ¿Qué pasará en 2027? Pues que ya saltaremos a los 67 años para la jubilación. Ahí lo dejaremos. Y bueno, pues 65 años seguirán siendo la edad de jubilación para todos aquellos que tengan una vida laboral superior a los 38 años y 3 meses. Bueno, pues este es el panorama. En los próximos años va a ir subiendo esa edad de jubilación, con lo que nos vamos a tener que jubilar más tarde para tener ese 100% de la pensión. Y si nos jubilamos hasta 2 años antes de la edad que nos toca, pues que sepamos que va a haber penalizaciones sobre nuestra pensión. Pero también hay una jubilación anticipada que no es voluntaria, vamos a llamarla involuntaria. Bueno, pues al final son por causas ajenas a nuestra voluntad. También va a tener cambios en este 2025. Imagínate que pues, estás a 2 años de la jubilación y te quedas en paro. Bueno, pues vas a poder jubilarte anticipadamente, en este caso por temas, sería una jubilación anticipada involuntaria. Para los trabajadores con menos de 38 años y 3 meses cotizados, podemos acceder a esta jubilación anticipada involuntaria a la edad de 62 años y 8 meses. Nos hemos quedado en paro, no encontramos trabajo, está fuera de nuestro alcance ya volver al mercado laboral, pues con 62 años y 8 meses nos podemos jubilar. Pero claro, volvemos a lo mismo, ¿eh? Ojo, nos podemos jubilar de manera anticipada, pero también vamos a tener que cubrir esas reducciones en la pensión por esa jubilación anticipada. Los trabajadores con 38 años y 3 meses o más cotizado pues podrán jubilarse a la edad de 61 años. Pero volvemos otra vez a lo mismo, con esos coeficientes de reducción de los que ya hemos hablado por cada mes antes que se jubilen. Bueno, pues como veis, la cosa para la jubilación cada vez se va complicando más. Por un lado, porque la fórmula para calcular cuánto será nuestra pensión ya se ha ido transformando para que salga menos, en la mayoría de los casos. También porque, estamos alargando la fecha para jubilarnos con el 100% de nuestra pensión y además, pues estamos penalizando cuando decidimos jubilarnos antes de tiempo. Todo esto, pues porque cada vez es más insostenible nuestro sistema de pensiones que, como te decía antes, pues se basa en ese modelo tan perseguido en el mundo empresarial como es el modelo Ponzi, en el que, pues no deja de ser una estafa. Al final estamos viviendo mucho tiempo de lo que aportan los nuevos que entran al mercado laboral para pagar las pensiones de los que se jubilan, pero no guardamos aquellos fondos de los que se jubilaron para tenerlos ahora y poder repartirlos, porque no lo capitalizamos. Y es importante que empecemos a buscar ese método, al principio mixto, pero después de capitalización pura y dura, menos una parte solidaria. Perfecto, pero tiene que haber una capitalización para que uno cuando se jubile tenga ahí su dinero. No estemos a expensas de que cuando vayamos a jubilarnos, como nos va a pasar a nosotros, pues esa tasa que relaciona lo que estábamos cobrando, esa tasa de reposición, lo que estábamos cobrando con lo que vamos a cobrar de pensión, que ahora está más o menos en un 80%, pues llega a estar pues al 60, al 50, al 40 y claro, lógicamente va a ser cada vez más difícil vivir con esa
pensión, aunque la tengamos. Por eso, importante la capitalización de la pensión cuanto antes para que, bueno, pues la persona que se vaya a jubilar, en función de todo eso que haya capitalizado, pues tendrá un fondo que se habrá beneficiado del interés compuesto y que, bueno, pues en muchos casos puede doblar la cantidad que físicamente se ha entregado mes a mes y al final pues tener todos una mejor vida una vez que nos jubilemos. Claro, los datos recientes, estamos hablando de 4,9% de jubilados que no les queda otra que seguir trabajando después de la jubilación. Esto todavía es muy inferior al 13% que tiene la Unión Europea. Ya se está intentando incentivar esa parte de oye, jubílate más tarde, porque claro, de jubilar más tarde estás cotizando más tiempo y recibiendo prestaciones menos años, lógicamente, bueno, pues al final eso también contribuye a hacer un poquito más sostenible el sistema. Claro, uno de los grandes problemas es que cuando se ideó este sistema había una edad de jubilación en la que el porcentaje de personas que no llegaban a cobrar esa pensión porque morían antes era muy alto y ahora es al revés. Es decir, ahora la edad media es mucho más alta y hay gente que está cobrando pensión muchísimos más años de lo que el que hizo la ley pues tenía previsto. Como no se basó en una capitalización, sino simplemente en la aportación de los que en ese momento estaban cotizando, pues tenemos ahora el problema que tenemos. ¿Y qué te recomiendo como trabajador, como autónomo? Bueno, pues primero pedir consejo a profesionales, estudiar tu caso concreto para tomar las mejores decisiones y bueno, pues evaluar si nos podemos jubilar antes, si no, cuánto vamos a perder, etcétera, etcétera. Muy importante conocer cómo funciona el tema de las jubilaciones para poder tomar las mejores decisiones posibles. Segundo, la más importante, planificación financiera. Es verdad que ya estamos pagando todos los meses seguridad social, el trabajador, la empresa, el autónomo, pagamos esa seguridad social. También sabemos ya que ese dinero no se capitaliza, ese dinero se gasta ahora en pagar las pensiones de los que ya cotizaron en su día, así que tenemos que planificar financieramente nuestro retiro, tenemos que empezar a generar inversiones, a generar ahorros que el día de mañana pues, nos permitan complementar esa pensión, que sí o sí la vamos a tener que complementar, que la situación en la que estamos ahora, en la que los únicos que ganan poder adquisitivo son los jubilados, no se va a poder mantener en el tiempo, sobre todo porque las jubilaciones que vienen ahora con ese baby boom claramente van a acelerar la degradación de este sistema de pensiones contributivas. Y también le tenemos que dar una vuelta a eso de poder, si la salud nos lo permite, prolongar esa edad de jubilación. Y es que, bueno, si somos capaces de prolongar esa edad de jubilación, ya hay una imposición por ley, ya se nos ha cambiado esa edad de jubilación, pero si además nosotros podemos aumentar unos años más esa vida laboral, también estaremos contribuyendo a esa sostenibilidad del sistema y además pues, tendremos ciertos beneficios a la hora de cobrar nuestra pensión. Así que amigos, como conclusión, esto de las pensiones lo tenemos que empezar ya a tomar en serio. Fuera ya del debate político de si son sostenibles o no son sostenibles, no hay debate. Tal y como están, no son sostenibles porque si no, no haríamos cambios en las condiciones. Tú fíjate que cuando yo coticé tenía unas condiciones. Cuando llegue a cobrar mi pensión, las condiciones han cambiado totalmente. Con lo que sí ha habido que hacer reformas para intentar hacer sostenible el sistema. Aún así, con esas medidas de, bueno, pues que entren muchos extranjeros, muchos inmigrantes a trabajar, porque eso lo que va a hacer es tener más gente pagando cotizaciones y bueno, pues vamos a agrandar esa base. Bueno, pues puede tener un pase en una economía en la que no haya desempleo, en la que haya empleo de más. En nuestro caso, tenemos el desempleo más grande de la Unión Europea, récord con jóvenes, con mujeres. Así que a nosotros, bueno, pues traer más gente de fuera es verdad que servirá para algún tipo de trabajo, sobre todo porque no estamos filtrando esa entrada de inmigrantes por su valor o por su capacitación para trabajos de un valor añadido, sino al revés. Estamos dejando entrar inmigrantes para los trabajos más básicos, que menos cotizan. Y oye, y luego pensad que toda esta gente luego va a tener sus derechos también y habrá que poder pagar esas pensiones. Así que ojo, porque esa medida puede parecer interesante a corto plazo, pero ya veremos cómo funciona a medio y largo plazo. Por otro lado, subir la edad de jubilación, pues ya se está haciendo, ya se va a hacer en los próximos años y ya por ley nos tendremos que jubilar más tarde. Que fomentamos además continuar nuestra vida laboral más allá de la jubilación con incentivos, bueno, pues algo hará. Pero mucho me temo que
las próximas jubilaciones que vienen del baby boom son de una parte enorme de población, que cada vez la natalidad se reduce más y que, bueno, pues sí que es verdad que hay, bueno, pues toda esta población que viene de otras culturas y con otras ideas, es verdad que tiene una natalidad mayor y, bueno, pues igual ahí podemos poquito a poco a lo largo de muchos años ir compensando la pirámide, pero realmente tenemos un problema y la única opción que nos va a quedar en el futuro, que ya lo estamos viendo, es que esa tasa de reposición de la pensión pues cada vez baje más y, bueno, pues el poder adquisitivo del jubilado medio cada vez va a ser menor. Por eso, muy importante que planifiquemos, los que estemos a tiempo todavía, planifiquemos finanzas para que el día de mañana podamos complementar esa pensión. Y bueno, pues a los políticos, que debería haber alguien que ponga ya las cosas sobre la mesa y empecemos a trabajar ya en cambiar este modelo Ponzi de pensiones, en cambiarlo, en capitalizar una parte, en dejar otra parte para todo el tema solidario, pero cuanto antes, porque necesitamos empezar a hacer un gran fondo de pensiones español en el que, bueno, pues tengamos ese dinero invertido en diferentes lugares del mundo, que nos vaya generando rentabilidad, que nos aprovechemos del interés compuesto y que cada trabajador tenga capitalizada su pensión, que no dependamos de quienes vayan a trabajar el día de mañana para pagarnos nuestra pensión. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote de todo esto que tiene que ver con el empresario, con la jubilación, con el trabajo, con la generación de riqueza, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.